Hola, bienvenidos a este segundo video de esta serie porque debemos recibir a Cristo. Si es la primera vez que escuchas alguno de estos videos o ves alguno de estos videos, te pido por favor de que vayas a la lista de reproducción y busques el video número 1 de esta serie para que te pongas en contexto y entiendas un poco el proceso en el que vamos. Voy a hacer un pequeño resumen en lo que finalizamos. Recordemos que hablamos de que el hombre está creado en tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo, que después de que Adán consumió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, estos tres elementos, estas tres áreas que fueron hechas eternas, se dañaron. Así que el espíritu dejó de funcionar, aunque sigue siendo eterno. El cuerpo envejeció y murió, ¿cierto? Las células envejecen y mueren, así que ya no es eterno. Y pues en el alma obviamente no se ha podido desarrollar el carácter que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Es decir, que el diseño que Dios hizo originalmente se vio afectado a causa de la desobediencia de Adán. ¿Y qué es pecado? Pecado es no hacer la voluntad de Dios. El haber consumido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal antes del tiempo indicado, pues tuvo esa, ese efecto, esa reacción en esas tres áreas: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En el espíritu pues ya no podemos comunicarnos con Dios porque el espíritu murió. A pesar de que es eterno, ya no funciona para podernos comunicar con Dios. Y el cuerpo, pues imagínate, es todos los seres humanos que descendimos de Adán condenados a muerte. Es como cuando tú tomas un modelo, ¿cierto? Y haces réplicas de ese modelo y resulta que ese modelo está averiado, entonces todas las réplicas salen igual de dañados que el modelo original. Eso sucedió con todos los seres humanos. Por eso nosotros heredamos el pecado de Adán. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, miren lo importante de entender por qué lo que hizo Adán en el Edén me afecta a mí. Yo no estuve en ese momento, yo no tengo velas en ese entierro, yo no tengo la culpa, pero todos los seres humanos somos descendientes de Adán, y todos los que nacieron de Adán para acá, pues nacieron con esa imperfección, por lo que él hizo, porque somos el molde de Adán, y pues con nacemos con el espíritu muerto, con el cuerpo perecedero y con el alma tomando el lugar del espíritu. Por eso el ser humano todo el tiempo ha querido acercarse a Dios y comunicarse con Dios, pero es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y eso está en el libro de Juan. Entonces, si nosotros no tenemos el espíritu vivo, es decir, si ese servicio, esa línea telefónica no está en uso, o sea, no está funcionando, pues no nos vamos a poder comunicar con Dios. Por eso Cristo vino a que el espíritu volviera a estar en servicio y pudiéramos comunicarnos con Dios. Pero hoy quiero compartirles, quedamos en el video anterior de que si se había salvado a Adán y Eva, ¿cierto? O sea, pasó lo que pasó, instantáneamente, espiritualmente y físicamente no murieron, aunque Dios les dijo que el día que comieran del fruto morirían, y entendimos que si hubo una muerte física, porque Adán murió a los 930 años. También habíamos hablado de que un día en la eternidad equivale a 1000 años en la humanidad. Así que Adán murió antes de cumplir 1000 años, es decir, antes de finalizar el día en la eternidad. O sea que sí se cumplió lo que Dios dijo. Murió físicamente, pero aquí hay una pregunta bien interesante: ¿será que también espiritualmente él quedó apartado de Dios? Y eso es lo que vamos a descubrir aquí. Así que pidámosle a Dios, como siempre, que nos dé la sabiduría que para entender su palabra, para comprenderlo, para conocerlo, y pues no para interpretar, sino para entender realmente lo que él dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Amadísimo Espíritu Santo, te invitamos a que nos guíes en este estudio de la palabra. Jesucristo dijo que tú nos enseñarías a guardar todas las cosas que Él nos enseñó.
Y también está escrito de ti que nosotros no sabemos orar como nos conviene, pero que tú, Espíritu Santo, intercedes con gemidos indecibles por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes a orar conforme a la voluntad del Padre, porque también está escrito que si pedimos algo conforme a la voluntad del Padre y Él nos oye, sabemos que tendremos eso. Así que queremos que tú nos guíes en esa oración. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre, tú eres santo, tú eres eterno, eres perfecto, eres el único Dios verdadero, no hay Dios fuera de ti. Gracias por la vida de Cristo, gracias por habernos redimido a través de su sangre preciosa, gracias por la obra de Cristo en la cruz, gracias por habernos lavado nuestros pecados con su preciosa sangre, gracias por habernos amado de tal manera que entregaste a tu único, a tu unigénito, para reconciliarnos contigo. Gracias por habernos creado conforme a tu imagen y a tu semejanza. Padre, queremos conocerte. Jesús dijo que la vida eterna consiste en que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, el cual tú enviaste en carne y sangre para que muriera por nuestros pecados y nos reconciliara contigo. Así que te pido, Señor, que nos sigas enseñando la verdad para tener libertad. Renueva nuestro entendimiento a través de tu palabra para comprobar tu buena voluntad, que es agradable, que es tremendamente perfecta. Te amamos, amamos tu palabra, amamos el pan de vida, porque también Cristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que queremos que nuestra fe se incremente por escuchar tu palabra, porque también está escrito que la fe es por el oír tu palabra. Así que incrementa nuestra fe y nuestra confianza en ti y enséñanos a conocerte para amarte, amarte para seguirte. En Cristo Jesús te amo, te bendigo y te exalto. Amén. Muy bien. ¿Se salvó Adán y Eva después de lo que sucedió en el Edén? ¿Nunca se han preguntado si ellos son salvos? Pues, queridos y queridas, hoy vamos a descubrir si eso sí sucedió, si se salvó, porque bueno, sabemos que Adán murió a los 930 años, entonces su cuerpo murió, pero su alma, ¿qué pasó con el alma? El espíritu le pertenece a Dios, pero ¿qué pasó con el alma? ¿Recuerdan que hablamos que el alma es lo que nos convierte en seres humanos? El alma es lo que Cristo realmente vino a salvar, aunque Él vino a restaurar todo, ¿cierto? Lo que pasa es que el espíritu le pertenece a Dios. El cuerpo pues vuelve a la tierra, pero el alma no tiene lugar y Cristo vino a darnos un lugar. El que acepta a Cristo pues va a vivir eternamente, porque recuerden lo que el Espíritu Santo nos decía en oración. La vida eterna consiste en que conozcamos a Dios y a Cristo. Pero si no aceptamos a Cristo ni a Dios, pues entonces el destino final del alma de esa persona que rechazó a Dios y no quiso hacer su voluntad, porque recuerden que el pecado es no hacer la voluntad de Dios y eso nos aleja de Dios, va a tener un sitiecito, sí, va a tener un lugar, uno temporal y otro eterno. El temporal es el infierno y Cristo lo expresó en uno de los evangelios cuando habló de rico y Lázaro, que después vamos a hablar de dónde van los muertos. Y finalmente, cuando ya el gran juicio del trono blanco, pues del infierno lo sacarán para el lago de fuego, donde va a estar acompañando a Satanás y sus secuaces. Allá el diablo no lo va a atormentar, porque él va a estar en su propio tormento, pero imagínense en compañía de quién va a terminar la persona que no quiso recibir el don de la salvación. Por eso, cuando uno se muere, no hay vuelta de hoja. Por eso la oportunidad es hoy y ahora de entender la importancia de Cristo en nuestras vidas y de definir nuestra morada eterna. ¿A dónde quieres estar? ¿En el invierno o disfrutando con Cristo? Esa es una muy buena pregunta. Muy bien, vamos entonces a ver qué pasó con Adán y Eva. ¿Se salvarían? Bueno, esto lo vamos a descubrir en el libro de Génesis, donde todo comenzó. Resulta que en Génesis 3:21, después obviamente en Génesis capítulo 3 es donde está el acontecimiento de la desobediencia del hombre, pero cuando Dios ya llamó al hombre y le dijo usted dónde estaba, luego a la mujer, luego habló con la serpiente y a cada uno le dio su merecido,
¿cierto? En el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Génesis dice algo muy interesante. Y dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer sacrificio de la historia de la humanidad lo hizo el mismo Padre Creador. Y hay algo muy interesante aquí. ¿Por qué tenía que haber un derramamiento de sangre? O sea, el derramamiento de sangre simboliza morir, muerte. Ustedes se acuerdan que en el capítulo 2, verso 17, Dios dijo de una sentencia, es decir, si se comía de ese fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre moriría. La muerte, o sea, alguien tenía que morir. En este caso era el hombre, pero Dios en su infinito amor y misericordia, porque es que recuerden, amados y amadas, usted y yo nos parecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, Dios nos ama, Él es nuestro papá. Dios mío, ¿qué padre quiere que su hijo se muera? Ninguno. Pero Él es Dios y Él no puede ir en contra de las reglas que Él mismo ha establecido. Pero todo tiene solución, ¿cierto? Acuérdense que yo les conté que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba allí para que nosotros ejercitáramos nuestro músculo del libre albedrío. Pues obviamente en la primera prueba todo falló. Pues como todo buen creador tiene que tener un plan de contingencia. Ok, el plan de contingencia es la sentencia es muerte, pero entonces hay que ver cómo hacemos para pagar ese precio. ¿Qué sucedió? Ustedes recuerdan que en el versículo 1.26, en el capítulo 1.26 de Génesis, Dios dijo que nos iba a crear para que gobernáramos sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿cierto? Que señoreara, señorear es gobernar, estar como jefe, ¿cierto? Pues resulta que el Señor lo que hizo fue coger un corderito para hacerle los vestidos a Adán y Eva, y ese fue el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre, la primera muerte que hubo en el Edén fue esa que Dios hizo. ¿Con qué propósito Él los cubrió con esas pieles? Los cubrió con esa sangre. Recuerden que Adán y Eva eran una sola carne, así que ese fue un sacrificio para que se cubriera el pecado, no para quitarlo. ¿Por qué no se quitó el pecado con ese sacrificio? Porque el hombre vale más que los animales. Recuerden que nosotros fuimos creados para gobernar sobre todo animal. Así que el animal no iba a cubrir el precio que vale el hombre, ¿cierto? Tiene un valor inferior. Por eso es que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros, porque también les decía, ¿quién vale más? ¿El hombre o Dios? O sea, Dios es más valioso que nosotros. Por eso Cristo se tuvo que hacer carne y sangre y morir en la cruz para pagar ese precio por nosotros. Así que cada sacrificio que se comenzó a hacer desde el Edén era para retrasar la sentencia de que el hombre muriera eternamente. Físicamente ya jodido, pero el alma y el espíritu, perdón, el alma, que su destino final, su destino eterno no fuera la oscuridad, el lago de fuego, sino realmente estar con Dios. Es que Él nos creó para estar con Él, somos sus hijos. ¿Y cómo es posible que no podamos estar a su lado? Sí, entonces los que nacimos después de Adán no teníamos la culpa de lo que pasó en el Edén, pero Dios ya tenía el plan de contingencia. Es como cuando a ti te dicen tienes una enfermedad terminal y es dolorosísima. Tu muerte va a ser dolorosa, pero hay una opción. Hay una medicina y un tratamiento que también es doloroso, pero te puede salvar. ¿Usted qué prefiere? ¿Morir con dolor o vivir o sentir dolor para vivir? O sea, es prácticamente lo que Dios nos está planteando. Y eso hace parte de ejercitar el libre albedrío, nuestro poder de elegir. Dios nos está dando dos opciones. Está morir o vivir. Si nosotros elegimos la vida, pues obviamente vamos a estar con Él, porque es que Dios es vida, Dios no es muerte. Y si elegimos la muerte, pues esa muerte eterna es estar apartados de Dios, sufriendo y siendo atormentados, que luego voy a hacer el video acerca de dónde van los muertos que no reciben a Cristo, que es terrorífico. Pues yo no creo, si uno aquí sufre, imagine allá eternamente, no, tampoco, no creo que seamos tampoco inteligentes de elegir sufrir toda la vida. O sea, si aquí uno a veces no aguanta,
allá eternamente, no, Jesucristo, ni me lo quiero imaginar. Gracias a Dios que Cristo vino y murió por nosotros y quitó el pecado. La sangre del corderito no quitaba el pecado. Así que lo que hizo fue retrasar la sentencia hasta que llegara Cristo. Adán y Eva se arrepintieron de lo que hicieron. Porque es que mire que ellos, el temor, el miedo, se escondieron, trataron de justificarse, o sea, la embarramos. Dios nos ama, Dios nos perdona, Él es extraordinario. Sabe que estamos en el proceso de crecimiento, que esto no es sencillo. Por eso Cristo vino a ser carne y sangre para ver por qué era tan difícil para nosotros. Por eso es que Él nos entiende perfectamente. Él padeció todo, lo único que no se pareció a nosotros fue en el pecado, pero en todo padeció con nosotros. Entonces, si hay alguien en el universo que entienda perfectamente nuestro dolor, nuestra situación, nuestras luchas del día a día, es Cristo, es Jesús, pero también nos demostró que podemos triunfar y tener la victoria si Él está con nosotros. Por eso Él es tan importante, por eso Él es tan especial. No hay nadie en el universo que nos ame más que Dios. Así que desde aquí se ve el grande amor de Dios para con nosotros. Desde que hizo ese primer sacrificio y desde que le dijo también a Eva, ¿cierto? Eh, en Génesis 3, ya les digo, donde le dio la sentencia, bueno, que iba a... En Génesis 3:15, mire que desde ahí Dios ya había definido el plan de contingencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y eso fue lo que pasó exactamente en la cruz. Cristo era la clave de nuestra salvación. Así que gracias Jesús por habernos salvado, por haber pasado esa penuria. Gracias que ya estás glorificado, ya no tienes que volver a la cruz, ya todo está consumado, ya todo está súper perfecto y aquí ahorita la tarea es recibir esa carta de libertad y volver a que el Espíritu vuelva y viva. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, se restaura el espíritu vuelve a vivir, ya podemos comunicarnos con Dios, comenzamos a desarrollar el carácter, es decir, vamos a comenzar a desarrollar los talentos, el carácter que Dios quiere formar en nosotros, el fruto del Espíritu Santo, todas esas cosas que me convierte en ser humano, pero en un ser humano conforme a la voluntad de Dios, que es lo que Él siempre quiso desde el inicio, y después de que muramos o cuando seamos arrebatados vamos a adquirir el cuerpo glorificado y así entonces vamos a ser restaurados en las tres áreas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque Cristo vino a hacer una obra perfecta y completísima. Así que el primer sacrificio de la historia fue el derramamiento de sangre de la primera muerte en el Edén, del pobre corderito que sirvió para cubrir los pecados de Adán y Eva, y eso responde nuestra pregunta. ¿Adán y Eva se salvaron? Y la respuesta es sí. Se salvaron, porque Dios retrasó la sentencia de muerte eterna de ellos, pero cuando llegó Jesús y terminó de pagar el precio en la cruz, ellos ya, todos los que creyeron antes de conocer a Cristo, son salvos. Porque Él vino y terminó la obra y pagó el precio. Es como cuando usted tiene una deuda y comienza a pagar los intereses, pero la deuda sigue ahí, ¿cierto? Eso es lo que pasaba con cada sacrificio de los animalitos. Usted estaba pagando intereses por la deuda, nada que se saldaba. La deuda se salda cuando se paga el capital. Ahí Cristo fue el capital. Mire, y fue mucho mayor el valor que él pagó que lo que realmente se debía. Porque es que Jesucristo vale más que nosotros. Así que esto también nos permite entender que no todas las personas son hijas de Dios, porque en Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando yo creo y recibo a Cristo, dejo de ser hija de hombre y me convierto en hija de Dios. Uno lee la Biblia y la estudia y es una cosa impresionante. ¿Cómo sabemos que verdad que una cosa son hijos de Dios y otra cosa son hijos de hombres? Pues hombre, ustedes se acuerdan que en Génesis habla de esos ángeles que se vinieron y se enamoraron de mujeres en la tierra y que de ellos descendían los gigantes, los filisteos y toda esa gente en la época de Noé.
Y se acuerdan que en el pasaje bíblico dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Es que quiero encontrar esa parte, la maldad. Es en el capítulo 6 de Génesis, donde habla de la maldad de los hombres. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mire, dice los hijos de Dios, o sea, y los hijos de de las hijas de los hombres. Había una diferenciación. O sea que no todos son hijos de Dios. Por eso cuando Cristo viene nos devolvió a nosotros el título de ser hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquel que no recibe a Cristo es simplemente un hijo de hombre, un descendiente del pecado de Adán. ¿Mm? Porque Adán ya volvió a ser hijo de Dios, pero pues todo lo que nació de ahí en adelante para él y que no se restaure a través de Cristo, por eso la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por uno también entró la vida y es Cristo. Es cuando recibimos a Cristo volvemos a nuestra herencia original y es ser hijos de Dios. Por eso en Juan 1:12 dice que a todos los que reciben a Cristo, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacidos por voluntad de carne ni de sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces miren lo importante de entender que cuando recibimos a Cristo ya somos hijos de Dios. Hijos de Dios y no de los hombres. Qué cosa tan linda, qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Que el Padre Celestial siempre nos sorprende, siempre nos enseña cosas maravillosas. Yo amo mucho, 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 mucho la palabra de Dios porque es impresionante. Entre más uno la escudriña, se da cuenta no solamente que tiene palabras de vida para eterna, como dijo Cristo, sino que nos da testimonio de la obra preciosa, extraordinaria y magnífica y excelsa de Cristo en la cruz. Lo valiosísimo de que Cristo haya derramado cada gota de su sangre, que haya puesto su vida, que la haya entregado y que luego haya resucitado para darnos la victoria. Lo amo, lo amo, lo amo profundamente. Es una cosa impresionante. Bueno, entonces ya entendemos que Adán y Eva sí se salvaron, sí se salvaron, sí se salvaron y Dios hizo toda la tarea en el Edén. En el próximo video voy a compartir con ustedes entonces el proceso de los sacrificios hasta llegar a Cristo. Este sacrificio que se hizo en el Edén solamente, ojo chicos, porque también pueden decir, bueno, pero si el Señor hizo ese sacrificio ahí, los cubrió a ellos, ¿y por qué todos tuvieron que nacer así? Acuérdense que esto era como, ese sacrificio era como pagando los intereses de la deuda, del pecado, o sea, antes de que se ejecutara la sentencia de muerte, retrasando esa sentencia de muerte eterna, porque la muerte física pues se dio, pero la muerte eterna, o sea, de su alma lejos de Dios, estaba en juego. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Sufrir aquí temporalmente o sufrir eternamente? Ese era lo que estaba en juego, el sufrimiento eterno. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Ese sacrificio solo cubrió el pecado, cubrió, ojo, no lo quitó, cubrió el pecado de Adán y Eva. ¿Y por qué de ellos dos? Porque eran una sola carne. Porque si hubiera sido individual, hubieran sido dos corderitos, no, uno solo para los dos. Pero después vamos a ir viendo la progresión. Dios comenzó ya a extender ese cubrimiento del pecado ya a través de los sacrificios hasta llegar a Cristo. Ya con Cristo se quitó el pecado del mundo. Todo el que lo acepte, el pecado está quitado, ya no hay que pagar nada, ya todo de cero, ya se canceló la deuda, ya no. Ya el valor que Cristo pagó es superior y eso no se nos puede olvidar. Cristo ya no tiene que volver a la cruz, o sea, ya usted no tiene la deuda, pero si sigue haciendo el sacrificio de los animalitos, ahí va a quedarse hasta toda la eternidad porque el valor del animalito jamás va a superar el valor de su deuda. Acuérdense que usted y yo valemos mucho más que los animales porque fuimos creados para gobernarlos. Así que ellos jamás van a estar por encima nuestro. Muy bien, espero que reflexionen en esto, que vayan y lean los versículos bíblicos, que corroboren que lo que hemos compartido aquí está escrito, que es verdad. Cristo dijo, conoceréis la verdad y Dios hará libres, así que cuando somos libres vamos a tener más oportunidades de elegir de la manera correcta. Eso es ejercitar el músculo del libre albedrío, de la voluntad, de el elegir. Qué bonito es Dios cuando nos permite estas cosas tan lindas.
Les amo mucho en Cristo Jesús. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Chao, chao.